En la última sesión estábamos ya en la parte cinemática de la partícula, ¿eh? Eso era lo nuestro. Por favor, me confirman si están viendo cinemática de la partícula en pantalla, movimiento curvilíneo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien. En la última sesión vimos estábamos viendo las coordenadas rectangulares, que son las que más se conocen, las que ustedes ya han practicado en matemática, en fin. Ahora vamos a ver las coordenadas polares. También vimos la de la trayectoria tangencial y normal. Ahora vamos a ver las coordenadas polares. Eso va a ser nuestro capítulo de hoy. Las coordenadas polares, entonces, vale decir radial y transversal. Coordenadas polares. Las componentes entonces son radial y transversal. Radial R, transversal teta. Transversal. La transversal es perpendicular a la radial. En algunos casos es conveniente pensar la posición de una partícula que se mueve sobre un plano mediante coordenadas polares. En el caso, por ejemplo, de un rodete, cómo se mueve la partícula de agua en un rodete de una bomba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno conoce la ecuación del canal, ¿cierto? Y así puede entonces trabajar con esa trayectoria que es curvilínea. La posición de una partícula es definida por la distancia radial, R, y la posición angular, θ. ¿Ya? Así. Si tenemos nosotros, por ejemplo, aquí la partícula y describe esta trayectoria, que es curvilínea, nosotros definíamos la posición de la partícula por el radio de posición R, que está aquí, R, ese es R, con flechita, y θ, que es la inclinación. De manera que nosotros podríamos decir que aquí tendríamos el vector unitario en rojo, es su R tongo, y transversal, perpendicular, ¿cierto? Es sub θ tongo. ¿Ya? Lógicamente que el tamaño de esto es 1, porque son vectores unitarios. ¿Ya? En este caso, en un instante más adelante, ¿cierto? La partícula se va a encontrar acá y va a haber descrito un ángulo, un delta θ, desplazamiento angular. Y ahora los vectores unitarios, a diferencia del caso de coordenadas rectangulares, ¿cierto? De X, Y y Z, que los vectores mantienen su módulo 1 siempre, dirección y sentido. En este caso el módulo también se mantiene, pero la dirección, ¿cierto?, va cambiando, lo mismo que ocurre en normal y tangencial. Aquí también vale decir que los vectores unitarios, E sub R tongo y E sub θ tongo, son derivables porque varían en función del tiempo. Y aquí tenemos entonces la posición en el punto 2, diríamos aquí, ¿cierto? Donde este sería el E sub R más un delta E sub R. Y acá tendríamos el E sub θ más un delta E sub θ. El tamaño es el mismo, ¿cierto? Pero la posición es distinta. Por eso que tiene un más delta, una variación del delta sub θ, el del E sub θ, y aquí está la variación del E sub R. Si superponemos lo mismo que hicimos en el caso anterior de las coordenadas normales y tangencial, superponemos el rojo que original con el azul, que es el de ya una vez que se sufrió un desplazamiento angular, tendríamos entonces esta figura. Tendríamos que ahí superpuestos siempre perpendiculares entre sí el rojo y el azul, y este es el delta θ, que es lo que varió angularmente. Ya que aquí tendríamos que está sub R, este es sub R más delta sub R, y esta diferencia, ¿cierto?, es el delta de sub R. Lo mismo ocurre con el transversal, este es sub θ,
este es E sub teta más un delta E sub teta, ¿cierto? Y esto es la variación que se obtuvo, que es el delta E sub teta. Entonces nosotros podríamos ver la variación en el tiempo, podríamos decir, ¿cierto? Que su R punto, la variación del este punto en el tiempo, es el límite del delta de su R partido por delta T, ¿ah? Cuando el delta T tiende a 0. Y aquí diríamos que el E sub R es el módulo, que este es 1, no es ese, es el módulo 1 por delta teta, ¿cierto? Es esto el módulo de esto, multiplicado por el ángulo, nos da esto que está aquí, el delta de su R, partido por delta T. ¿Y en qué dirección? En la dirección del vector E sub teta. Ahí está, por E sub teta. Y esto en el límite, cuando el delta T tiende a 0, es de, esto es 1, porque es R, perdón, el largo 1, es unitario, es delta, es de teta en dt. De teta en dt es teta punto, es decir, que la derivada del vector unitario, el rojo que está aquí, ¿cierto? En función del tiempo, es igual a teta punto por E sub teta. Lo mismo podemos hacer con el otro, con este que está acá, ¿eh? ¿Cierto? Podríamos decir que E sub teta punto es el límite cuando el delta t tiende a 0 de delta E sub teta partido por delta t. Nuevamente podríamos decir que el módulo de esto que está aquí es igual al radio, que es 1, multiplicado por el ángulo por delta teta, ¿eh? O sea, 1 multiplicado por delta teta. De manera que podríamos decir, ¿cierto? Que, y la dirección que tiene, si ustedes se fijan, es la dirección SUR, pero contraria. SUR va allá, este va para otro lado. Por lo tanto, es negativo, menos SUR tongo. Y en el límite, cuando el delta t tiende a 0, esto es d teta en dt, o sea, es teta punto. Por lo tanto, la derivada de E sub teta en el tiempo es igual a menos teta punto, que es de teta en dt, por SUR. O sea, al derivarlo cambia, se multiplica, ¿cierto? Lo que sería la velocidad angular, teta punto, por eso, y obtiene la dirección del otro vector, y esta del otro vector, pero con signo contrario. ¿Ah? Entonces ya sabríamos cómo derivar los vectores unitarios, ¿cierto? SUR tongo punto, ¿cierto? Y E sub teta tongo, ¿cierto? Como derivarlos en el tiempo, al decir punto. ¿Ah? En el caso de, partiendo de la base, ¿cierto? Porque vamos a tener que derivar esto, diríamos que la posición se define como R, ¿cierto? Que es el módulo de esto, multiplicado por su R, que es este vector que le da la condición de vector. No lo cambia numéricamente porque es 1, ¿cierto? Así que da dirección y sentido. Y eso es R. Ahí está definido, ¿cierto? En términos de coordenadas polares. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la velocidad, ¿cierto? Es el dr en dt, o sea, es el r punto del vector. De manera que podríamos decir que aquí varían las dos cosas, varía este y varía este, ¿cierto? Entonces, cuando varía este, se multiplica por este, y varía este, se multiplica por este otro, digamos que es el r punto por su r, ahí está, r punto por su r, más la derivada de esto, que es teta punto por E sub teta, ¿cierto? Nos queda R por teta punto por E sub teta. Esta es la velocidad. En coordenadas polares, esta es la velocidad. Y bueno, teniendo la velocidad, nosotros podemos sacar la aceleración. Pero aquí a la aceleración, que es la derivada, la velocidad en función del tiempo, este varía y este varía. Por lo tanto, aquí nos van a aparecer dos términos, ¿cierto? Va a aparecer el R2 punto multiplicado por su R y R punto multiplicado por la derivada de este, ¿cierto? Y la derivada de esto es esto, es igual a teta punto por E sub teta. O sea, van a aparecer dos términos. Y la derivada de esta, aquí no aparecen tres términos, porque es la derivada de este multiplicado por estos dos, después la derivada de este multiplicado por estos dos, y la derivada de este multiplicado por estos dos. O sea, vamos a tener 5 términos. ¿Ah?
y vamos, ¿cierto? Ahí está, ¿es cierto? La velocidad, ¿cierto? Es igual a la deriva de este multiplicado por esto, ¿cierto? Es B sub R por E sub R, ¿cierto? Es B sub R punto. ¿Eh? Y más B sub teta sea, claro, va a ser la velocidad, la componente radial y la componente transversal. De manera que derivemos esto para ver dónde están las componentes. Al derivarlo, tenemos que B sub R es igual al R punto, esto que está acá, ¿cierto? El R punto, componente radial de la velocidad, y B sub teta, ¿cierto? Es la componente transversal de la velocidad. Y ahí podemos, ¿cierto? Sacar la aceleración. La aceleración va a ser la derivada de la, ¿cierto? El R2 punto. Por lo tanto, ¿cierto? Si aquí teníamos ya 5 términos, ahora no va a aparecer, parece que me faltó este. ¿Eh? Van a aparecer entonces la derivada de, ¿cierto? Aquí, tal como lo dije recién, la derivada de este multiplicado por esto, después la derivada de este multiplicado por esto, la derivada de este multiplicado por otros dos, de este por otros dos, en fin, 5 términos. Aquí estaría. Este es R2 punto, multiplicado por E sub R, más, ¿cierto? R punto por la derivada de esto, que es teta punto por E sub teta. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Nos queda R punto multiplicado por E sub R, la derivada de este, no está hecha la derivada, más R punto por teta punto por E sub teta, ahí estaría, y más R por teta 2 puntos, ahí está, por E sub teta, y más, ¿cierto? R por teta punto y por la derivada de este, ¿cierto? E sub teta, que es menos teta punto por E sub R, ahí estaría, ¿ya? La derivada de ese. Y bueno, ya llevando a cabo los valores, aparecen repetidos algunos términos, por lo tanto, ¿cierto? Se ordenan los E sub R y los E sub teta, y nos queda finalmente que la aceleración, ¿cierto? Va a ser esto que está acá. Ordenando los E sub R sería R punto por R teta punto al cuadrado, y ordenando los E sub teta es R por teta 2 puntos más 2 veces, porque aparece 2 veces el término este, R punto teta punto. ¿Ah? R punto teta punto. Nos aparece aquí y acá. ¿Ah? Entonces 2 veces, y esto, todo esto es sub teta. Es que aquí reconocemos los términos, ¿cierto? La componente radial de la aceleración es R punto menos R teta punto al cuadrado, y la componente transversal de la aceleración es igual a R teta 2 punto más 2 R punto teta punto. Ahí estarían las, ¿cierto? La componente radial y el transversal, reconociendo, ¿cierto?, que la componente radial es R2 punto menos R teta punto al cuadrado, ahí está, y la componente, ¿cierto?, transversal es R por teta 2 punto más 2R punto teta punto, ¿cierto?, como está acá, es la componente transversal. Bueno, esta parte es matemática, jóvenes, y no tiene más la gracia que lo que se hizo acá, de ver cuánto era la variación, ¿cierto? Y cuando el delta t tiende a 0, el ángulo teta también. Entonces ahí nos queda el de teta en dt, y por eso descubrimos cuál es la derivada de los vectores unitarios. El resto es una cuestión matemática. ¿Eh? Ahí sería, entonces, si tenemos las coordenadas polares de la curva, nosotros podemos, ¿cierto?, encontrar las velocidades y la aceleración. Y diríamos que finalmente, si uno toma la de su x y de su y, ¿cierto?, y saca la raíz cuadrada del módulo, va a ser el mismo módulo y el mismo ángulo también, que si lo hacen coordenadas de la trayectoria o en coordenadas polares, o sea, no tiene por qué cambiar, ¿cierto? El valor final es lo mismo, ya hecho cualquiera de los 3 tipos de coordenadas, ¿ya? Ahora, a graficar esto con un problema, queremos determinar la aceleración del punto P de un dado que se mueve en una guía cuya función es R es igual a 20 de 2 teta. ¿Ah?
para teta igual 30 grados y teta punto igual a 10, perdón, 30 sí, grados, teta punto es igual a 10 radianes partido por segundo al cuadrado y teta 2 puntos, la aceleración angular es 0. Y se trata de, fíjense que aquí tiene una trayectoria que cumple con esta ecuación, que R es igual a 20 seno de 2 teta, esto que está aquí. ¿Eh? Eso. Y imagínense ustedes que aquí hay una guía, ¿eh? Una guía, una ranurita así por donde se va a mover un dado, ese dado, ese es un dado. Y acá tenemos una barra que rota en torno a este punto, al origen del sistema, de la curva esa. Y esta barra tiene otro dado que se puede mover a lo largo de la barra. Y estos dos dados, ese y este, tienen un pasador aquí liso que les permite moverse juntos los dos dados, pero pueden girar entre sí. Así que ustedes pueden, con este dado, con el que está abajo, pueden recorrer esta trayectoria y mientras tanto el otro lo va a ir siguiendo, va a ir girando, ¿cierto?, la barra. O al revés, si decimos, mire, la barra gira contrario a los puntos del reloj, el dado de abajo se va a mover según esta trayectoria. ¿Eh? Esa es la idea. Son mecanismos que existen. Y nosotros tenemos que ser capaces de determinar las velocidades para poder determinar la aceleración. Finalmente lo que nos interesa es la aceleración. ¿Y por qué no interesa la aceleración, jóvenes? Porque es entretenido. No puede que a alguien sea entretenido. Porque la necesitamos para la parte que es la cinética. Cuando ya le metemos fuerza aquí, que hace trabajo, ¿cierto? Que hace... Entonces nosotros necesitamos saber, poder resolver los problemas de cinética. Y no se pueden resolver los problemas de cinética si no los resolvemos primero la parte cinemática. Porque en la cinética nos van a aparecer las velocidades al cuadrado, qué sé yo. Entonces, por eso es que estamos en esto de las velocidades. ¿Ya? Y ya que está planteado este mecanismo, ¿eh? Nosotros podríamos resolver, porque nos dicen determinar la aceleración del pasador, ahí P, del dado que se mueve en la guía con esta función, se mueve en esta función, ahí está la curva. Imagínense una canal donde se mueve este dado y el otro solidario con él, se mueven juntos pero giran. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Dice, para la posición teta 30 grados, para esa pien determinar la aceleración. Y en ese punto, en ese momento, el teta punto igual a 10 radianes partido por segundo positivo, o sea, girando para allá, y la aceleración es cero, o sea, gira con velocidad constante, ¿eh? En ese momento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, ¿cierto? Bueno, ya, al hacer la curva, joven, esto nos queda, ¿cierto? Dice que es 20 seno de 2 teta. Vale decir, cuando teta es igual a 45 grados, que esta posición que se está mostrando, para el teta igual a 45 grados, el seno 2 veces 45, seno 90 es 1, por lo tanto R igual a 20, o sea que la distancia desde aquí hasta allá en 45 grados vale 20 centímetros, vale decir 200 milímetros. ¿Ya? O sea, este valor sale de aquí. ¿Ya? Para teta igual 45 grados, cuando esta barra está aquí, el dado estaría aquí, ¿cierto? Y esta distancia son 200 milímetros, es decir, 20 centímetros. O sea, esto está en centímetros. Bien, aquí tenemos R, ¿cierto? R vale 20 por seno de 2 teta. Podemos sacar cuánto vale el R punto, porque lo vamos a necesitar de acuerdo a las ecuaciones que vimos recién. Va a valer 40 coseno 2 teta por teta punto, ¿cierto? Y el teta 2 puntos vale menos 80, ¿cierto? 2 por 40 son menos 80 por seno 2 teta, ¿cierto? Por teta punto, por lo tanto nos queda teta punto al cuadrado, ¿cierto? Porque es la derivada de esto multiplicado por esto, y esto es menos 80 seno de teta por teta punto, multiplicado por este, teta punto al cuadrado. Más la derivada de esto, y la derivada de esto se mantiene, este 40, ¿cierto? Coseno, ¿cierto? Se mantiene ya, ¿no? 40 coseno de 2 teta, ahí está, multiplicada por la derivada de esta, ¿cierto? Que es teta 2 puntos.
Entonces ahí ya tendríamos los términos que nosotros los podríamos ocupar en la ecuación, esa, ¿cierto? En esta que acabamos de desarrollar, ¿cierto? Para esta, para la velocidad, y con esta para la aceleración, esta que está aquí. ¿Mm? Entonces vamos reemplazando los términos, tenemos la ecuación genérica, aceleración del punto, ¿cierto? Para θ igual 30 grados, va a ser igual a R2 punto menos R por θ punto al cuadrado, en dirección R radial, es su R, más R por θ2 puntos más 2R punto θ punto en la dirección transversal. ¿Ah? Vale decir así, transversal para allá. ¿Ya? Reemplazando los valores, ¿cierto? Como que la aceleración, el R2 punto, ahí está, R2 punto. Menos 80 seno de 2θ por θ punto al cuadrado, más 40, ¿cierto? Por coseno de 2θ por θ 2 puntos, ahí está, ¿cierto? Menos R, 20 seno de 2θ, menos 20 seno de 2θ, multiplicado por θ punto al cuadrado, ahí está. Y esto es en eso R. Hasta ahí vamos nosotros recién. ¿Ah? Y el otro sería, ¿cierto? Más, ¿cierto? Dice que es R por θ 2 puntos. R es 20 seno de 2θ por θ 2 puntos, ¿cierto? Pero θ 2 puntos vale 0, o sea que esto se hace 0, ¿cierto? Y más 2R serían 40, ¿está bien? Coseno 2θ, R punto, más 80 coseno 2θ por θ punto, ¿cierto? Al cuadrado. Y esto es su θ, donde esto es 0, porque sabemos que el θ punto vale 0. ¿Ah? Entonces diríamos, ya reemplazando los valores, ¿cierto? Nos queda el primero menos 80 por seno 2θ, ¿cierto? Es seno de 60, seno de 60 es coseno de 30, raíz de 3 medios, 0,866 multiplicado por θ punto al cuadrado. Esto vale, θ punto es 10 al cuadrado son 100, ahí están. Esto se hace 0, y nos queda acá 20 por 0,866, ¿cierto? Que lo que es eso es seno de 60, y por θ punto al cuadrado, ahí está. ¿Eh? Esto es solamente la primera parte, esa que está aquí, que es la componente radial, esto multiplicado por SUR. Y nos da menos 8,66, ya traducido metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la componente radial. O sea, en ese momento dice que tiene una aceleración radialmente para afuera que vale 0,866 menos, o sea, para acá, porque para afuera es positivo, ¿cierto? Para acá es negativo, para acá es la aceleración. O sea, si bien es cierto la velocidad hacia para allá, va cada vez con menos entusiasmo, ¿cierto? Realmente, cuando llega aquí, realmente se detiene, ¿cierto? La velocidad se detiene aquí, pero la aceleración es para acá. Y la componente transversal, esta, ¿cierto? Ahí está, ese 80, ese 80, coseno de 2θ, 2θ es 60 grados, coseno de 60 es lo mismo que seno de 30, 0,5, multiplicado por θ punto al cuadrado, que son 10 al cuadrado, son 100, y estos 4 metros partido por segundo al cuadrado. Y da positivo, por lo tanto es para allá, hacia allá, ¿sí? Transversalmente. Entonces tenemos que tener una Profesor, componente para entonces, acá y la otra allá. ¿Sí? ¿La pregunta? entonces la aceleración da negativo. Claro, va para acá. Pero eso se entiende así en forma práctica. Veamos cómo se entiende. Si esta barrita va girando con velocidad constante contra los puntos, en contra de los puntos del reloj, las ganas de irse para afuera cada vez menos, y aquí cuando llega a este punto, 0 ganas, ¿sí? Se va deteniendo radialmente. Mientras esto va girando, este va para afuera, pero a medida que se acerca este punto, cada vez ahí se detiene, ¿cierto? O sea, la aceleración es para acá, es para adentro, ¿cierto?
efectivamente es para adentro. ¿Eh? Está bien que de negativo, el sentido es para allá, ¿cierto? Porque en normal es hacer centro de curvatura. Aquí, cierto, es lo contrario. Aquí positivo para afuera, así lo definimos. Así fue definido, ¿cierto? Aquí, positivo hacia afuera y positivo así, contrario al punto del reloj, podríamos decir. ¿Eh? Entonces, si nos da negativo, significa que es para allá, y si esta nos da negativo, significa que es para otro lado, ¿ya? Entonces se puede interpretar perfectamente lo que ocurrió, y era lógico ver eso, porque se va moviendo para afuera, pero cada vez con menos entusiasmo, ¿cierto? Tanto así que cuando llega a este punto se detiene radialmente, ¿eh? ¿Está bien? Ah, ya, sí, entendí. Entendí, profe, ¿Cierto? sí. O sea, se va moviendo para afuera, pero cada vez con menos entusiasmo, y cuando llega aquí se está detenido. ¿Cierto? O sea, la aceleración se nota igual que cuando tú tiras una piedra para arriba, se va moviendo para arriba, pero cada vez con menos entusiasmo, hasta que llega el momento en que ¡pum!, se detuvo, ¿cierto? Es lo mismo que pasa acá, ¿ya? ¿Está bien? La duda quedó resuelta. Sí, profe, todo claro. Ya, bien. Bien, entonces tenemos, aquí están los dos valores. Y podríamos decir ahora que la aceleración es bueno en la raíz cuadrada, ¿cierto? Eso nos da 4,09 metros partido por segundo, ¿cierto?, al cuadrado. Y ahora tendríamos que ver, bueno, cuál es la dirección. Tenemos que aquí nomás, ¿cierto?, el ángulo phi que se forma entre la componente radial, ¿cierto?, y la transversal, ¿cierto? El ángulo es arco tangente de 4 partido por 8,66 nos da 24,79 grados. De manera que nosotros podríamos decir el épsilon, viendo el monito acá, ¿cierto? Porque esta es la posición, ahí está la componente radial, adentro, ahí está la componente transversal que es el 4, y esto es lo que nos dio 24,7, perdón, nos dio 4,09. Y el angulito phi, que es arco tangente de la componente transversal partido por la componente radial, ¿cierto? Nos da 24,79. O sea, este angulito que está aquí, phi, es 24,79. Si este es 24,79, ¿cierto? Y estos son 60 grados, nosotros podemos saber cuánto es el ángulo épsilon, y épsilon da 5,21. O sea que el resultado es 4,09 metros partido por segundo al cuadrado, y el ángulo es 180 más 5,21, o sea, 185,21 grados partiendo de acá, ¿cierto? 185,21 grados. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, jóvenes? O sea, podemos sacar el módulo y es necesario también sacar la dirección y sentido, ¿ya? Ahí estaría, indicado con rojo, y el ángulo que tiene con respecto a la abscisa, ¿cierto? Son 185,21 grados. Consultas. Ah, profesor, eso sería cuando son 30 grados. Sí, para 30 grados solamente. Eh, Y nos preguntaron solamente por la aceleración. Podríamos haber calculado la velocidad también. Sería interesante que ustedes calculen la velocidad. Y fíjense que si calculan la velocidad, jóvenes, vamos a tener que la velocidad aquí va a tener una componente, claro, solamente tangencial. O sea que la suma de las dos, ¿cierto?, nos va a dar, perdón, la suma de las dos. Sí, la suma de la normal y la transversal nos va a dar la única, la velocidad que es una sola, que es tangente a la curva en este punto. Es interesante sacar la velocidad, se las dejo ahí como inquietud para que ustedes la saquen y vean dirección y sentido. Y lógicamente la velocidad nos va a dar hacia allá, así, tangente a la curva en ese punto, porque se va moviendo para allá, ¿cierto? Tangente, y como ustedes pueden también sacar el radio curvatura, podrían sacar la aceleración centrípeta que hay aquí, la aceleración normal, que va hacia el centro de curvatura.
Entonces lo dejo como inquietud, jóvenes, trabajar, que no se hizo aquí, nada se hizo con la velocidad. Ustedes pueden hacerlo con las coordenadas polares y después sacar las componentes de la trayectoria, que son para la velocidad tenemos solamente velocidad tangencial, pero pueden sacar la aceleración centrípeta con esto, porque la aceleración centrípeta es perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, si ustedes sacan la velocidad esta, y matemáticamente pueden sacar el radio curvatura, ¿cierto? Y tienen el radio curvatura, pueden sacar la aceleración centrípeta. ¿Ya? Te lo dejo entonces como inquietud. Siempre conviene trabajar con eso, porque finalmente la aceleración normal, ¿cierto? Multiplicado por la masa es la fuerza que está haciendo la guía para que esta cuestión siga esta trayectoria curvilínea. En este punto la guía está haciendo una fuerza, ¿cierto?, perpendicular que tira a la masa hacia adentro porque va describiendo una órbita con un centro de curvatura para acá. O sea, tiene aceleración centrípeta. Entonces es conveniente siempre obtener las componentes de la trayectoria, tanto de la aceleración y de la velocidad, que es siempre tangencial. Bien, veamos otro problema. Acá este problema determina la aceleración del dado A, que ocurre lo mismo que en el otro, que corre por la ranura cuya función es R es igual a B más C coseno teta, donde para el ángulo teta igual 90 grados, se sabe que B es 3 centímetros, C son 2 centímetros, teta punto, ¿cierto? La velocidad angular son 5 radianes partido por segundo, ¿no? Para teta igual 90 grados, y la aceleración angular son 20 radianes partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Para teta igual 90 grados. Entonces nos piden, ¿cierto? De acuerdo a la curva que nos dan, esta es la trayectoria. ¿Ah? Esto, no sé cómo se llama esta curva matemáticamente, se parece a la cardioide, qué sé yo, o al limatón de Pascal, una cosa por ahí. No sé cuál es. Pero veamos algunos valores. Dice que R es igual a B, B es igual a 3, R es igual a 3, es centímetro, más 2, C es igual a 2 coseno de teta. Entonces nosotros podríamos sacar algunos valores. A ver, para teta igual 0 grados, o sea, para esto, ¿sí? Esta dirección, la curva dice que es B, que son 3, 3 más C, que son 2, coseno es 0, que es 1, o sea, 3 más 2 son 5. O sea, esto vale 5 centímetros, vale decir 50 milímetros. ¿Ya? En esa posición. En la posición teta igual 180 grados, ¿cierto? Dice que es igual a B 3 más C coseno 180. Y coseno de 180 es menos 1. O sea, es 3 menos 2 es 1. O sea, aquí hay 1 centímetro, vale decir 10 milímetros. Cuando esto llega así a 180 grados. ¿Cierto? Ahí está. 10 milímetros, 1 centímetro. ¿Ah? Y la otra podría ser, dice, bueno, para teta igual 90 grados, nos queda que es B, que vale 3, más C, que vale 2 por coseno 90, coseno 90 es 0, o sea, nos queda 3, no va a ser la distancia que desde aquí hasta este punto son 13 centímetros, 30 milímetros. ¿Ya? No está anotado aquí, pero son 30, lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Aquí está puesto para cualquier ángulo, como 30 grados más o menos. Y lo que nos pide aquí, cuando teta igual 90 grados, y aquí tenemos valores del teta punto, ¿cierto? La barra esta se va moviendo con una velocidad de 5 radianes partido por segundo, y también en el mismo sentido la aceleración ya es de 20 radianes partido por segundo al cuadrado, va aumentando ¿cierto? La aceleración angular. Bien, tenemos todo entonces y partimos. Eso es. Ahora, bueno, me olvidó decirle. Igual que adelante, este es un mecanismo, jóvenes, donde hay, supongan ustedes que hay una ranura, aquí, que haya una ranura, una guía, por donde se va a mover el dado, este dado. Y el otro dado, ¿cierto? Se mueve a lo largo, tiene una perforación y se mueve a lo largo de esta barra. Entonces, si la barra gira,
este punto que hay un pasado liso, por lo tanto los dos lados se mueven juntos, pero pueden girar entre sí. Esa es la idea. Entonces este se mueve a través de la curva, esta que está aquí, y el otro se mueve radialmente, ¿cierto?, a través de la barra. Pero el pasador es uno solo, el pasador A. Ideal es que nos piden, ¿cierto?, el dado, nos piden el pasador del dado A, ¿ah? Y nos piden cuál es la aceleración para la posición θ igual a 90 grados. Y partimos. Entonces, como conocemos el valor de R, ¿cierto? Sabemos que R es igual, R vector es igual a R por E sub R, ¿cierto? Ahí está totalmente definido. Entonces diríamos nosotros que R es igual a 3 más 2 coseno θ por E sub R. Y ahora podríamos entonces saber cuánto vale el R punto, que es la parte del R nomás, ¿cierto? El escalar, esto. La derivada de esto es 0 porque es una constante, es menos 2 seno de θ, ¿cierto? Seno de θ, por θ punto. El R2 punto es igual a la derivada de esto, que es menos 2 coseno de θ por θ punto al cuadrado, porque la derivada de esto es θ punto multiplicado por este θ punto al cuadrado, menos el producto de esto por la derivada de esto, y el producto este es menos 2 seno de θ por θ punto, ahí está. Entonces tenemos R punto y R punto. Por lo tanto, podríamos ya entrar a la ecuación, ¿cierto?, para calcular la aceleración. Ahí está la fórmula, ¿cierto?, genérica de la aceleración, y podríamos empezar a reemplazar los términos que están acá, ¿cierto? El R2 punto, que es esto, ¿cierto? Más R, que es esto, ¿cierto? Por θ punto al cuadrado, o sea, esto por θ punto al cuadrado. O sea, ahí está, ¿cierto? Aquí, este es R2 punto, menos 2 coseno de θ por θ punto al cuadrado, ahí está, menos 2 seno θ por θ punto, ahí, hasta ahí, menos R por θ punto al cuadrado, menos R, por eso R, por θ punto al cuadrado, ahí está. ¿Ah? Y sabemos entonces que claro, aquí está la última parte. ¿Ah? Y nos falta entonces esto que está acá. Eso es solamente su R. Y aquí nos queda R, esto, por θ punto al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? Es R es por θ punto al cuadrado, ¿cierto? La última es esta, por θ o puntos. Más, ¿cierto? Claro, la derivada esta que está acá, que es 2R punto, esta que está aquí, o sea, nos queda 4, ¿cierto? 2R punto, por seno de θ por θ punto, ¿cierto? Ahí está, al cuadrado, y ahí está. ¿Ah? Por θ punto al cuadrado, ahí está. Y esto, ¿cierto? Es sub θ. Ahora, para el θ igual pi medio, esa posición, θ punto igual a 5 radianes partido por segundo y θ punto 20 radianes partido por segundo al cuadrado, reemplazándolo acá, ¿cierto? Nos queda entonces la aceleración, ¿cierto?, es igual a 2 por 20 por θ punto al cuadrado. θ punto vale, dijimos que θ punto igual a 5, ahí están los 25, es su R, más, bueno, reemplazando, y aquí no aparece los 20, ¿cierto? Aquí estarían 3 por 20, ¿ya? Y esto nos da las componentes radiales y la componente transversal, nos da que la aceleración es menos 115, son centímetros partido por segundo al cuadrado, y más 160, ¿cierto? Transversalmente en centímetros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto? Si podemos calcular cuánto es la aceleración, que nos interesa, ¿cierto? La aceleración, claro, si no, menos 115, estamos pensando en este punto, por lo tanto, menos es su R positivo para afuera, su R negativo para adentro, ahí está, menos 115.
y la otra es positiva, vale decir, es hacia allá, por lo tanto es, ¿cierto? Para moviéndose así, transversalmente hacia allá, era positivo, o sea, en este punto se mueve verticalmente hacia allá con 160, ¿cierto? Porque nos dio positivo. Por lo tanto, el vector de aceleración es la raíz cuadrada de cada uno de estos al cuadrado, eso nos da 197 centímetros partido por segundo al cuadrado, y el ángulo que nos interesa, ¿cierto? Estos son 160 para allá y 115 para acá, por lo tanto, ¿cierto? Estos son los 197 centímetros partido por segundo al cuadrado, y el angulito este, ¿cierto? El arco tangente de 115 partido por 160, o sea, el épsilon que nos da acá, ¿cierto? Nos da que son 35,7 grados. Vale decir que si lo queremos expresar matemáticamente, serían 180 más 35,7, ¿cierto? Y eso nos da 115,7, ¿cierto? 115,7 grados. O también se puede expresar en términos negativos, ¿cierto? 180 menos 35,7, que sería este ángulo para acá. ¿Eh? Sería este ángulo, pero en signo negativo. Y ahí tendríamos entonces, jóvenes, también aquí sería interesante, ¿cierto? Con los datos que tenemos, ¿cierto? Calcular el radio de curvatura en este punto, y teniendo el radio de curvatura en este punto, vamos a tener la componente, que el radio de curvatura es dar por acá, ¿cierto? Una cosa así. Vamos a tener la componente centrípeta teniendo la velocidad, ¿cierto? O teniendo la componente de la aceleración, podemos ver el ángulo este, y también podemos sacar la componente tangencial o transversal y la componente, no, perdón, tangencial y la componente normal, que sería la componente centrípeta, ¿no? Se puede trabajar entonces con las, después de haber tenido las componentes polares, se pueden sacar las componentes de la trayectoria, que finalmente son las que más nos interesan, ¿eh? Porque eso nos indica cuál es la fuerza que hay que hacer ahí para que esta cuestión siga esa, esa trayectoria, ¿eh? Cuál es la fuerza que tiene que hacer la pista, que la pista es capaz de hacer solamente fuerzas normales. ¿Por qué? Porque se supone que es una pista perfectamente engrasadita, ¿cierto? Que no es capaz de generar fuerzas tangenciales, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos interesa es la fuerza normal, para que esto describa esa trayectoria con esas velocidades de aceleraciones angulares. Consulta, muchachos. ¿Siempre pedirla como la aceleración en un punto específico? ¿O puedes pedirlo con varios puntos específicos? O sea, uno puede, porque qué es lo que nos interesa aquí? No se olviden esto, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es determinar fuerza. Hasta este momento no determinamos ninguna fuerza. Sí, pero con estos valores, sabiendo cuál es la aceleración, por eso que les digo yo, somos capaces de determinar la fuerza. Por ejemplo, si alguien nos pregunta cuál es la fuerza que debe hacer la guía para que ocurra esto, y ahí habría que calcular la aceleración centrípeta. De manera que una vez multiplicada la aceleración centrípeta por la masa, vamos a tener la fuerza que tiene que hacer la guía para que esto describa esa trayectoria con esa velocidad y esa aceleración en ese momento. Es para el momento, ¿ah? No, por eso que yo le digo, y para este punto, para este otro punto, porque uno tiene que ver a ver cuáles son las fuerzas que van a ser necesario hacer para que describa esa masa, que tendríamos que conocer la masa acá, ¿cierto? Tanto la de la varilla como de los dados, cuáles son las masas, para poder decir, ah, ya, la fuerza es tal valor, es la aceleración multiplicada por la masa, ¿ya? O sea, este es un camino nomás, ¿eh? No es un fin. Alguien se puede entretener con las, ¿cómo se llama? Con las ecuaciones cinemáticas, ¿cierto? Como se entretenían los matemáticos cuando querían determinar, ¿cierto?, los movimientos de los planetas en el sistema solar, ¿no? Ellos y desarrollaron todas las matemáticas que conocemos, así se desarrollaron, ¿no? Con ese objetivo era, ¿eh? Y de ahí nació todo el resto del cálculo. Pero lo que nos interesa es determinar la fuerza, ¿ya? Hacia allá vamos.
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Entonces ustedes se fijan el procedimiento más o menos ordenado. Ya una vez que tiene una ecuación, ya cuánto vale el R, cuánto vale R punto, cuánto vale R punto. ¿Por qué? Porque lo vamos a reemplazar en la ecuación genérica, aquí en esta. ¿Ah? Y ahí ya estirarse ya matemáticamente como por un tobogán para llegar a determinar las dos componentes, la componente radial, ¿cierto? Y la componente transversal. Esta es la radial y esta es la transversal. Y bueno, ya teniendo las dos componentes podemos calcular, ¿cierto?, cuánto vale la aceleración y el ángulo que tiene, ¿cierto? Y podríamos sacar la aceleración normal si tenemos podemos determinar, ¿cierto?, cuál es la pendiente que tiene aquí y podemos determinar la aceleración si conocemos la ecuación del radio curvatura. En el formulario les tengo yo el radio curvatura. En el último no sé si lo abrí ya, parece que sí, en el segundo. Está el radio curvatura para sacar las componentes con X y Y, está para las componentes de la trayectoria normal y tangencial, y está el radio curvatura para las componentes polares. ¿Ya? Entonces ahí pueden trabajar con eso, pueden determinar el radio curvatura en ese punto, y teniendo el radio curvatura y teniendo la velocidad, que es siempre tangencial aquí, nosotros podemos sacar la aceleración centrípeta. ¿Ya? Aquí va a ser el centro de curvatura en este punto. El centro de curvatura está por acá, una cosa así. ¿Eh? Bien, se lo dejo como tarea, ¿cierto? Para que ustedes intenten escarbar un poco más. Casi siempre determinar las aceleraciones, ¿cómo se llama? Centrípetas, que es la que me interesa. ¿Ya? Bien, pues. Eso es lo que hemos visto hasta este momento, jóvenes, el movimiento absoluto de la partícula, ya sea en línea recta, ya sea en trayectoria curvilínea, trabajando las componentes en coordenadas rectangulares, X, Y, Z, con coordenadas de la trayectoria normal y tangencial, o de las coordenadas polares, como lo vimos aquí, ¿cierto?, que es radial y transversal. Ahora, el movimiento era absoluto, o sea que está referido a un sistema inercial que no se movía. Y ahora se nos va a mover el piso, jóvenes. ¿Eh? El movimiento relativo. ¿Ah? El sistema de referencia se va a mover. ¿Ah? Entonces, cuando las magnitudes, ¿cierto?, como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son referidas respecto a sistemas móviles, el movimiento se dice que es relativo. ¿Ya? Los sistemas se refieren de referencia a tener movimientos de traslación, posiciones paralelas, o sea, nuestro sistema de referencia se mueve paralelamente, a decir que el X y el Y siempre mantienen la misma dirección y sentido, o pueden ser dotados de movimientos rotatorios. ¿Ah? Entonces, vamos a ver primero el de traslación. ¿Ah? El movimiento relativo al sistema de referencia en traslación. Vamos a colocar la sigla SRT, Sistema de Referencia en Traslación. ¿Ya? Y el otro va a ser el sistema de referencia en rotación. Entonces, el desplazamiento relativo a un sistema de referencia en traslación. Entramos en traslación, sistema de referencia en traslación. ¿Cierto? Vamos a ver el movimiento relativo. Dos puntos A y B se mueven simultáneamente A' y B' respectivamente, lo que está ocurriendo aquí. Dice que aquí está el punto A y se mueve desde A hasta A', y B se mueve desde B hasta B', ¿cierto? Eso es lo que está diciendo aquí. Se mueven respectivamente A hasta A' y B hasta B', ¿cierto? Nosotros podríamos aquí hacer un paralelogramo y decir que si B se mueve igual que A, se movería de aquí hasta acá, y aquí nos queda un paralelogramo. Por lo tanto, esto que está aquí desde B hasta B segunda es igual al desplazamiento absoluto que tuvo A, son iguales, ¿cierto? Son iguales. ¿Ah? En la misma dirección, módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, este sería el desplazamiento, ¿cierto? Delta SA, eso que está acá. Y este es el delta SB. Por lo tanto, un observador que está aquí, ¿cierto?, y se mueve hasta acá, este observador, así es como vemos, y sin girar. Imagínense, sentadito aquí se mueve, ¿cómo ve moverse a B? Lo ve, ¿cierto?, moverse, aquí están partiendo juntos en este punto, y ahí lo ve que B sigue esta trayectoria, y lo ve aquí. O sea, ¿cierto?, matemáticamente esto que está aquí
delta S sub B con respecto a A es igual a delta SB menos delta SA, ¿cierto? Matemáticamente. O sea, es como el observador que está moviéndose junto con A ve moverse a B, porque este es el movimiento absoluto de A. Esto es como ve moverse a B. Y ahí tenemos entonces el movimiento relativo. Delta SA, el desplazamiento absoluto del punto A. Esto que está aquí. Delta SA. Delta SB, el desplazamiento absoluto que sufrió el punto B. Y este, delta SB con respecto a A, que es delta SB menos delta SA, ¿cierto? Es igual, ¿cierto?, al desplazamiento relativo, ¿cierto? El observador que se mueve junto con A, ¿cómo ve moverse a B? ¿Ah? Así lo ve, de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el desplazamiento relativo, con que el observador que se mueve, ¿cierto? De B con el observador que se mueve junto con A, pero sin girar, ¿ah? Sin girar. ¿Qué significa eso? Desplazamiento que puede tener cualquier trayectoria, no es línea recta. Aquí está mostrado en línea recta, pero puede tener cualquier trayectoria, pero el observador no gira. Están como en la rueda de Chicago. La rueda de Chicago es esa rueda jóvenes que es grandota, ¿cierto? Gigante, donde dan los asientos, pero los asientos siempre ustedes se dan cuenta que tienen la misma dirección, no giran, ¿eh? No quedan nunca patas para arriba, siempre sentaditos ahí. O sea, ese desplazamiento, por más que sea una línea curva, ¿cierto? Pero si ustedes mantienen sus direcciones X, Y, ¿cierto? Y no giran, eso se llama un movimiento de traslación. Por más que la trayectoria haya sido una línea curva, es un movimiento de traslación. Es lo mismo que ocurre con la Tierra, ¿cierto? La Tierra se mueve con respecto al Sol, describe una órbita circular o más o menos circular, ¿cierto? Pero el eje de la Tierra siempre se mantiene sin moverse, más o menos, porque no sabemos que se mueve algo. Entonces, por eso que ese movimiento que describe la Tierra alrededor, a pesar que es una circunferencia, una elipse, una cosa así, mantiene su eje aproximadamente, decimos que es movimiento de traslación. Es traslación. Por más que describa una órbita circular o elíptica alrededor del Sol, el movimiento de traslación, porque el eje de la Tierra se mantiene más o menos paralelo. ¿Sí? Movimiento de traslación. Lo mismo ocurre acá. Si no gira, el movimiento de traslación. Entonces tenemos que el delta SB con respecto a el desplazamiento relativo que tiene B, el punto B, con respecto al observador que se mueve junto con A sin girar. ¿Ya? Eso es delta SB menos delta SA, que son los desplazamientos absolutos. Y bueno, podríamos decir que delta SB es igual a delta SA más delta SB con respecto a A. Esta es la ecuación que nos sirve, porque podríamos determinar el desplazamiento de B absoluto, sabiendo el desplazamiento absoluto A y sabiendo el desplazamiento relativo que tiene B con respecto a A. Cuando uno entra en jóvenes, ¿cierto? Uno, ¿qué es lo que pasa? Uno ve los que van para atrás, ¿cierto? Y tiene que el delta S del tren, que es el sistema, ¿cierto? Y sabemos que en realidad la velocidad o el desplazamiento de los postes es cero. ¿Ah? Entonces tenemos que el desplazamiento, ¿cierto?, absoluto del B, este es igual al desplazamiento absoluto de A, menos el desplazamiento más el desplazamiento de B con respecto a A. O sea, el desplazamiento del tren más el desplazamiento del poste con respecto al tren. Pero el poste con respecto al tren se mueve precisamente en sentido contrario, o sea, con signo negativo. Y con la misma velocidad que el tren, nosotros movemos el poste para atrás. Por lo tanto, cuando sumamos esto con esto, nos da cero. Efectivamente, el poste está quieto, no se mueve. ¿Ah? ¿Sí? Ahí tendríamos un ejemplo. Veamos entonces ahora qué pasa cuando ocurre esto en el tiempo. Velocidad relativa. Si los desplazamientos anteriores se realizan en el mismo intervalo de tiempo, delta t, se tendrán las velocidades medias. Vale decir que delta SB, ¿cierto?, partido por delta t es igual a delta SA partido por delta t más delta SB con respecto a partido por delta t. Si el delta t tiende a cero,
ocurre que estas son velocidades ya no medias, sino que son velocidades instantáneas, ¿cierto? Entonces, delta SV partido por delta es la velocidad media absoluta del punto B, ¿cierto? Tenemos que delta SA partido por delta T es la velocidad media absoluta del punto A. Delta SB con respecto a partido por delta T es la velocidad media absoluta del punto B respecto al observador que se mueve junto con A, pero sin girar. Podríamos decir que no es absoluta, sino que es relativa, ¿cierto? Velocidad media relativa de B con respecto a A, ¿ah? ¿Cierto? Pero sin girar. Ahora, si el delta T tiende a cero, tenemos entonces las velocidades, ¿cierto? Las velocidades instantáneas. Por lo tanto, aquí, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a A, ¿cierto? Donde este es velocidad absoluta de B, velocidad absoluta y velocidad relativa de B con respecto a A, al observador que se mueve junto con A sin girar. Si las velocidades también varían, ¿cierto? En función del tiempo, ¿cierto? La velocidad absoluta de B, la velocidad absoluta y la velocidad relativa de B con respecto al observador que se mueve junto con A sin girar. Si hacemos lo mismo con las aceleraciones, digamos, si los cambios de las velocidades se producen en el mismo intervalo de tiempo delta t, se tendrá las aceleraciones medias, por lo tanto, ¿cierto? Igual, delta E partido por delta t es igual a delta B sub A partido por delta t más delta E sub B con respecto a A partido por delta t. Son las velocidades medias absoluta de B, perdón, la aceleración absoluta de B, la media, la aceleración absoluta media de A, y esta es la aceleración relativa de B con respecto a media. Si ahora, ¿cierto? Ahí está. Pero no es absoluta, sino que es relativa. ¿Eh? La última. Ahora, si delta t tiende a cero, tenemos la aceleración instantánea. Por lo tanto, como nos queda que la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, somos capaces de calcular la aceleración de B, si tenemos la aceleración de A, ¿cierto? Y también la velocidad, y recurriendo, ¿cierto? A la aceleración o a la velocidad relativa de B con respecto a, o la aceleración relativa de B con respecto a. Ahí la sub B, la aceleración instantánea absoluta de B, la aceleración de A, la aceleración instantánea absoluta al punto A, y la aceleración de B con respecto a la aceleración relativa al punto B con respecto al observador que se mueve junto con A sin girar. Es re importante eso, que sin girar, porque si gira, la velocidad con que lo ven los puntos es distinta. Imagínense ustedes en la rueda de Chicago que a ustedes están como funciona. Ustedes ven a la gente moverse con una cierta velocidad, los ven desplazarse, pero si a ustedes le amarran la silla, el movimiento que van a describir, ¿cierto? Ahora ya va a ser giratorio. Lo van a ver con velocidades distintas, desplazamientos distintos, aceleraciones distintas. O sea, esto sin que gire el observador. Se mueve describiendo cualquier órbita, puede ser órbita circular, lo que quieran, pero no cambia el X y Y, sin manteniéndose horizontal y vertical respectivamente. No cambian de dirección. El observador no gira. ¿Ya? Ahí tendríamos, joven, entonces, ¿cierto? Un ejemplo de como el que les digo yo de la rueda de Chicago. Vamos a resolver algún problema donde aquí se va a resolver de una forma, pero yo les pediría a ustedes resolverlo con lo que acabamos de ver. ¿Ah? Fíjense que tenemos, la forma es porque están ligados de alguna manera. ¿Ah? No, fíjense que aquí hay un bloque, el bloque B, que está agarrado el cable aquí, pasa por la polea, y aquí pasa por la polea que va con el bloque B, sigue el cable aquí, hay una polea también, y aquí se mueve el bloque A. Entonces, de alguna manera están relacionados el movimiento de A con B. No están totalmente disociados, o sea, tienen alguna relación, ¿cierto? Y aquí nos interesa, esta es otra forma. Yo aquí les pediría que ustedes lo resolvieran de la forma que, donde tengan que aplicar de las velocidades relativas. ¿Ya? Aquí está de una forma distinta, pensando que hay una cosa que es constante aquí.
Y lo que ustedes se pueden dar cuenta que es constante es el largo del cable. O sea, el largo del cable aquí es constante. Pero los tramos, estos son variables, van a variar, ¿cierto? Si se mueve, ¿ve? Si baja, ¿ve? ¿Cierto? Este aumenta, este también aumenta y este disminuye, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos decir, sacarlo en base a eso, tenemos el largo LA, el largo LC, el largo LD, el largo LB, ¿cierto? Y podríamos decir que estos que son constantes, este es un cuarto de, este es un constante, nunca va a cambiar, ¿cierto? Un cuarto de la circunferencia, este es la media circunferencia, este también es media circunferencia, por lo tanto eso no influyen en el cambio, los deltas no influyen para nada, porque esos se mantienen siempre iguales. Entonces podríamos decir en términos generales que el largo del cable constante, ¿cierto? El cable es inextensible, podríamos decir que es igual a LA más LB más LC más LD, y todo esto es constante. Alguien podría decir, sí, pero hay que agregarle esta media circunferencia, ¿cierto? Y aquí otra media circunferencia, aquí un cuarto circunferencia, sí, pero también son constantes. Y al derivarlas se van las constantes, por eso que no las coloqué, lo que varía nomás. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros derivamos esto, ¿cierto? Vamos a tener que el D, LA en DT más L, ¿cierto? De D de LB en DT más D de LC en DT, ¿cierto? Más D de LD en DT, LD, este C, LD, en DT, esto es igual a 0. Lo que sí, alguien puede decir, oiga, no está bien porque se podría decir que esto es igual que esto. Ah, entonces son iguales, aparece dos veces. Pero esto sería LD en rigor, ¿cierto? Pero son iguales. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es igual a 0. Pero resulta que esto es una velocidad. Es la velocidad con que esto se aproxima a esto. Este LB, ¿cierto? LB es esto. Es la velocidad, porque este punto está fijo, nunca pero es la velocidad con que este se separa de este, aumenta. Y lo mismo pasa con LD, ¿cierto? El DLD en DT es la velocidad con que este punto se separa de este. Y este otro también es la velocidad con que este punto se separa de este. Y este delta LA es la velocidad con que este se acerca a este cuando este baje. Entonces tenemos todo, ¿no? ¿Cierto? Nosotros podríamos decir, ahí está, DLA dt es la velocidad absoluta de A, es la velocidad con que A se mueve para acá. Y esta DLB en dt es la velocidad absoluta de B, con que se mueve este, ¿cierto? Y también podríamos decir, además, lo que se acortan, los tramos B y C son iguales. B y C. Perdón, no es B y C, B y D. B y D. Lo que se acorta, este y este son iguales, o se alargan, ¿ah? Son iguales. En realidad se alargan, no se acortan, ¿ah? Son iguales. Por lo tanto, las velocidades son iguales. Entonces tendríamos que, esta es la velocidad de A, la velocidad es igual a 3 veces la velocidad de E. Y esto es la variable es igual a 0. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la velocidad del bloque, ¿cierto? La velocidad de A, de B, es igual a 6 tercios, ¿cierto? Es igual a 2 metros partido por segundo si se sabe que la velocidad son 6 metros partido por segundo. ¿Ah? En la tercera parte, ¿cierto? La velocidad de B, no de B. La velocidad de B y no de E. Es igual a 2 metros partido por segundo. Esto es, el bloque A se mueve hacia la izquierda, ya, el bloque A se mueve para allá, por lo tanto el otro va a subir, por eso que está marcado para arriba, ¿ya? ¿Sí? Y ahí estaría. Entonces aquí se sacó por esto sacando el largo del cable que es constante, entonces derivándose, reconociendo las velocidades que aparecen ahí, y al final nos diga que la velocidad con que se mueve ¿cierto? Hacia arriba es la tercera parte de lo que se mueve hacia la izquierda. Si este se mueve hacia la derecha, este se mueve, ¿cierto? La tercera parte hacia abajo. Por lo tanto, si estos son 6 metros partido por segundo hacia la izquierda, estos son
2 metros partido por segundo hacia arriba. Si este se moviera, ¿cierto?, con una cierta velocidad de 3 metros o 2 metros, perdón, 3 metros, digamos, partido por segundo para arriba, ¿cierto? Este se deberá mover entonces con una velocidad hacia la izquierda de 9 metros partido por segundo. ¿Ya? Así de simple. Entonces, este mismo problema se lo sugiero yo que lo hagan ustedes con la velocidad relativa. ¿Ah? La velocidad relativa, que la velocidad de esto igual a la velocidad de este otro, más la velocidad de este con respecto a este otro. ¿Ah? ¿Cierto? Podríamos decir, ¿cierto?, que la velocidad de esto es igual a la velocidad de este, ¿cierto? Que es A, más la velocidad que tiene este con respecto a este, que es la velocidad de A. ¿Ah? Así se puede sacar entonces este problema y tiene que dar lógicamente el mismo resultado independiente del el sistema con que hemos trabajado. ¿Ah? Entonces, y hay montones de problemas en la fauna, en los libros, ¿ah? De ejercicios de esto de movimientos relativos, velocidad relativa, ¿ah? Como debe ser. ¿Ya? Entonces, la velocidad que tiene C con respecto a D, este con respecto a este otro, mira, ¿ah? Es igual a la velocidad de C menos la velocidad de D. Por lo tanto, ¿cierto? Una es 6, la velocidad de C, la misma velocidad con que A se mueve hacia la izquierda, C se mueve para arriba, entonces son 6. Y la velocidad de D es la misma velocidad de D, por lo tanto 3, ¿cierto? Perdón, es 12 esta. ¿Ah? La velocidad de D, claro, si este es para arriba. Claro, este con este, entonces nos da 9i. 9 cuando esto se mueve hacia la izquierda, este debe moverse este se va para abajo, por lo tanto el observador que va aquí para abajo debe moverse hacia para arriba. ¿Ah? Lo debe moverse para arriba. Ahí podemos sacar las velocidades relativas entre ellos. Este otro, vamos solamente la van a imprimir, jóvenes, porque aquí ya es bastante más enredado. ¿Eh? Hasta este momento hemos visto, sí, perdón, había una pregunta. Sí, disculpe, el anterior no lo entendí muy bien. ¿Cómo lo hizo? ¿BC menos BD? Claro, O sea, ¿por qué porque, C? claro, la velocidad, porque aquí, ¿cuál es la velocidad del punto C respecto a D? O sea, ¿cuál es la velocidad que tiene este punto con respecto a este otro? Este punto va para arriba y este punto va para abajo, ¿cierto? Este va para arriba. ¿Con qué velocidad? Con la misma velocidad que este se mueve para allá, que son 6, ¿cierto? En I, positivo para arriba. Y la velocidad de D, ¿cierto? La velocidad de D, que la tenemos calculada acá, que es la velocidad de esta que está aquí, porque este punto es fijo, este punto no se mueve, ¿cierto? Entonces la velocidad que tiene esto, ¿cierto? Cuando esto se mueve hacia la izquierda, este va para abajo, ¿cierto? La velocidad de D. Y la velocidad de D es igual que la de B y es igual que la de C. Estos son 2 metros partidos, pero para arriba, ¿cierto? Y aquí es donde está el error, estos 2, ¿eh? No son 9, es 2 este. Entonces, mientras este se mueve para arriba con 6, que es igual que la de A, este se mueve, ¿cierto?, para abajo con una velocidad que es 2, no 3, es 2. Aquí está. ¿Eh? Dice que B, C y D son iguales, o sea, es 2. Es 2. Por lo tanto, es 6 menos 2, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 8. No 9, sino que 8. 8 metros. Para el observador, entonces, que está parado aquí en D, vemos esa C, ¿cierto? La velocidad de C con respecto a D, con una velocidad para arriba de 8 metros partido por segundo. Si este va para arriba con 6 y este bajo con 2, este ve a este moverse con una velocidad, ¿cierto?, de 8. Ahí hay que corregir ahí, de 8, no 9. ¿Ya? Quedó satisfecha la... Imagínate tú que tú estás bajando acá con una velocidad de 2 metros partido por segundo, que es lo que dice aquí, que son iguales y son 2 metros partido por segundo. ¿Cierto? Que estás
claro, está bajando. Y este otro está subiendo este se mueve con la misma velocidad con que se mueve A. A se mueve con 6 metros por partido por segundo, este se mueve con 6, pero para arriba. Entonces, el observador que está aquí, el que va abajo con 2 y este otro va para arriba con 6, ve moverse este para arriba con 8, de acuerdo a la velocidad relativa. ¿Ah? Es 8, este no 9. ¿Ya? ¿Estaría resuelta la duda? Ok, profe. ¿Ya? Ok. Profe, Bueno, ¿sí? yo igual tengo una consulta. Arriba, ¿por qué le queda 2 veces DLC? A ver, ¿en qué parte dices tú aquí? En la segunda ecuación de arriba. No, arriba, Es- arriba, esa. Sí, ¿por qué 2 veces DLC? ya. Veamos. La velocidad con que se agranda este o se agranda esta son iguales. ¿Sí? Así por simple inspección. ¿Está bien? Ah, ok, ok. Y también es la Sí. misma velocidad con que se agranda este, ¿cierto? La velocidad, aunque son largos distintos, la velocidad con que se agranda este, es igual que la velocidad con que se agranda este, que se agranda este, ¿cierto? Porque este crece lo mismo. Si este baja, crece ese tanto que baja. Este también crece el mismo tanto, porque este punto permanece quieto. O sea, la distancia, por más que se muevan los cables, la distancia, ¿cierto? Lo que importa son los elementos que se mueven, ¿cierto? Y también es la misma que esta, por lo tanto, la velocidad de este punto, que se estire este cable, que se estire este cable y que se recoge este, digamos, son iguales. Son iguales. La de B, C y D son iguales. La de B, esta, la de C y la de D son iguales. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Entonces, por eso que nos dio eso, no es tan simple. Entonces, lo que yo les pido es que lo hagan ustedes por velocidad relativa. Ahora, solamente, esto es más complicado. Tenemos si el movimiento es relativo, pero a un sistema de referencia que gira. Fíjense que acá tenemos el sistema inercial. Aquí está X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Esto es inercial, no se mueve. Y aquí tenemos, ¿cierto? La partícula, esta se mueve en esta trayectoria. Y justo en este punto, podríamos decir que aquí está el sistema de referencia que gira. Y JK, Tongo, están en negrita, está girando. O sea, siempre mantienen perpendicular, pero está girando. Y además de girar, se mueve. Por lo tanto, nosotros diríamos que R mayúscula es el vector de posición del origen del sistema de referencia X, Y, Z que está en rotación. Y R1 es la posición absoluta con respecto al sistema de referencia absoluto de la posición del punto P. Y R minúscula la posición el vector de posición que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación X, Y y Z. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, están las coordenadas con respecto al sistema de referencia en rotación. Y aquí hay un punto que es por donde está el punto P. El sistema de referencia de rotación está girando. Ahí se dice que tiene un omega, está girando con ese omega. Y aquí hay un punto fijo, el sistema X, Y y Z minúscula que está en rotación, que por donde va pasando P. Justo ahí, justo va pasando P por ese punto. Entonces, las coordenadas X, Y y Z son las coordenadas del punto E. Para E son siempre constantes. Para P coinciden en ese momento, pero se va moviendo. Entonces, teniendo esto, jóvenes, teniendo esto, nosotros podríamos mirar el mono y decir que R1, que es la posición absoluta que tiene la partícula, es igual a R mayúscula, que es la posición del origen del sistema de referencia de rotación, más R, que es la posición relativa del punto P respecto al sistema de referencia de rotación. O sea, vectorialmente lo podríamos escribir, ahí encontramos cada uno, X, Y, Z mayúsculas son sistemas de referencia inercial, X, Y, Z minúsculas son sistemas de referencia en rotación, el punto en el espacio en el que se determina su movimiento, la velocidad de aceleración de P, R, el vector de posición del origen del sistema de referencia en rotación, como lo vemos aquí, digamos R en minúscula,
vector es el vector de posición del punto P respecto al sistema de referencia en rotación X, Y, Z minúscula, ¿cierto? R1, el vector de posición absoluto del punto P respecto al sistema X, Y, Z mayúscula, ¿cierto? Es el absoluto. Digamos que IJK son los vectores unitarios de acción X, Y, Z del sistema de referencia en rotación, por lo tanto estos van a girar en el tiempo, son derivables. La velocidad de P es la velocidad absoluta al punto P, es lo que queremos calcular. La aceleración de P es la aceleración absoluta al punto P, un vector, ¿cierto? El punto P, que también queremos calcular, versus con respecto a X, Y, Z es la velocidad relativa de P respecto al sistema de referencia en rotación, ¿cierto? Esto y esto que van a ir cambiando para el punto P, para el punto E no cambian, está fijo, pero para el punto P sí van cambiando. La aceleración de P con respecto a X, Y, Z es la aceleración relativa al punto P respecto al sistema de referencia en rotación. Omega es la velocidad angular del sistema de referencia rotatorio de X, Y, Z minúscula, esa que está ahí. Está también la aceleración angular que no está marcada acá, ¿cierto? Que también tiene aceleración, la aceleración angular del sistema de referencia rotatorio X, Y, Z minúscula, y es el punto fijo perteneciente al sistema de referencia en rotación que coincide con la posición de P en el instante analizado. Ese punto. Este punto tiene coordenadas fijas en el sistema de referencia en rotación, a diferencia de P, que en ese momento coinciden, pero las coordenadas, ¿cierto?, van cambiando. Para el punto P van cambiando. ¿Ya? Eso es, teniendo todos esos jóvenes, podríamos entrar, ¿cierto?, ya a ver, y cómo se hace derivando nomás, pero hay que reconocer los términos. ¿Ah? O sea, esto es importante, saber las derivadas de los vectores, y tongo, ¿cierto? Punto, deriva del tiempo, es omega cruz I, tal como lo vimos anteriormente, que J, tongo punto, es omega cruz J tongo, que A, tongo punto, la derivada en el tiempo igual a omega cruz, ¿cierto? K tongo, ¿cierto? Entonces, de manera que eso nos permiten, por derivación, encontrar y después reconocer los términos, reconocer, ¿cierto? Y ahí está toda la clave. Esto es lo que hay que empezar a derivar, jóvenes. R1 es igual a R más R. ¿Qué es lo que estamos hablando? R1, que es la posición absoluta, es igual a R más R. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, ¿cierto? Para obtener las relaciones para la velocidad y aceleración absoluta, que es lo que nos interesa, ¿ya? Partiendo de las relativas que están acá, ¿ya? Y eso lo vemos entonces en la próxima sesión. Hasta ahí llegamos, jóvenes, por ahora, ¿cierto? Y nos vemos el miércoles. Bien, jóvenes. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Igual, profe, chao, nos vemos. Ya, chao, chao.